Una cosa fundamental que debemos tener claro es que la contabilidad financiera y el flujo de caja se basan en principios diferentes. La contabilidad financiera utiliza el criterio de lo devengado. ¿Qué significa eso? En cuanto a ventas, por ejemplo, se registra como ventas todo lo realizado independientemente de que sea en efectivo o a plazo. Si vendemos por 100.000 o 1.000.000 en una determinada transacción y el 50% es al contado y el 50% a crédito, en el sistema de lo devengado, en la contabilidad, va a aparecer 1.000.000. Sin embargo, en el flujo de caja solamente registramos 500.000, o sea, el dinero recibido. Entonces, esa es una cosa que debemos atender. Y debemos recordar una vez más, que tanto en la facultad como en los libros nos engañaron en cuanto al flujo de caja. O sea, nos enseñaron que el flujo de caja es solamente el saldo inicial más el detalle de los ingresos y de los gastos, y finalmente el saldo final, sin hacer ninguna separación y sin ninguna discriminación. Y de esa forma, entonces, no vamos a poder ver cuál es el problema que enfrenta una empresa. Y fundamentalmente, entonces, esto todo radica en la reestructuración del plan de cuentas. O sea, para que el informe de flujo de caja sea mucho más que una simple lista de entrada y salida, debemos también reajustar el flujo, el plan de cuentas. Porque a partir del plan de cuentas se elabora el flujo de caja. Consecuentemente, necesitamos hacer algunos alineamientos de conceptos que va a aparecer en el plan de cuentas y posteriormente como consecuencia en el flujo de caja. Primeramente debemos llevar en cuenta los ingresos. Estamos hablando de ingresos en dinero. Eso implica lo que uno recibe en efectivo y en cheque de los clientes. Tenemos los costos variables, que son los gastos que la empresa incurre para adquirir los productos para ser utilizados en las ventas. Consecuentemente, hay una relación directa entre costos variables e ingresos. Cuando aumentan los ingresos, los costos variables aumentan proporcionalmente. Cuando se reduce, también se reduce proporcionalmente. Cuando no hay ingreso, no hay costo variable. Entre los costos variables más significativos tenemos el pago a los proveedores y la comisión que se le paga a los vendedores. Después vienen los costos fijos, que son gastos que aparecen todos los meses. Haga frío o calor, la empresa venda o no productos, siempre aparecen estos costos fijos. ¿Y cuáles serían? Primeramente podemos tener el pago de alquileres, el pago del honorario del contador, los sueldos de los empleados,
son gastos fijos. El sueldo que se le da, que se le paga al socio, que como vimos es un principio fundamental para evitar errores. Todos estos gastos que aparecen mes a mes se registran como costos fijos. Muchas veces, lógicamente, estos gastos fijos de mes a mes varían de un mes para otro, porque puede haber que exista un incremento de salarios, o puede haber que exista un reajuste de los servicios públicos. Entonces, lógicamente, los costos fijos varían con respecto al mes anterior, pero siempre son costos fijos por el hecho de que aparecen mes a mes y son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Por otro lado, tenemos las inversiones, que para el flujo de caja representa también gastos. Y esto, lógicamente, son gastos que se realizan para mejorar el retorno de la empresa en el futuro. Esto choca un poco, ¿verdad? Porque en la contabilidad financiera las inversiones se registran como un activo y no se registran en el estado de resultados como gastos. Ahí hay una diferencia fundamental. Aquí se registran como gastos las inversiones realizadas. Por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo para hacer repartos, eso es una inversión, porque va a afectar la rentabilidad futura. O si contratamos una consultoría de marketing, también es una inversión, ya que eso va a tener un impacto en las ventas futuras. Por último, tenemos los movimientos llamados no operacionales, o sea, que no tienen nada que ver con los ingresos llamados operacionales, o sea, producto de las ventas. Estos ingresos no operacionales tienen doble carácter. Tenemos las entradas y las salidas no operacionales. Como entradas operacionales, acá puede ser un nuevo préstamo o el aporte de capital de los socios. Como salidas no operacionales podemos tener la amortización de esos préstamos obtenidos, el pago de dividendos e intereses. Bueno, es fundamental llevar en cuenta esto de separar las actividades operacionales y no operacionales. Mencionábamos que las actividades operacionales normalmente se refieren a las ventas o la prestación de un servicio. Y las no operacionales son necesarias, pero no tiene esa relación directa con las ventas ni la prestación de servicios. Y también, por último, tenemos el concepto de ganancia neta en dinero, que es el producto final de llevar en cuenta los ingresos en dinero, los gastos variables y fijos, las inversiones y las operaciones no operacionales. Y el resultado final viene a ser la ganancia neta en dinero. Bueno, aquí vamos a hacer algunos ejercicios para ver si son ingresos, costos variables, costos fijos. Por ejemplo, la venta, el cobro de la factura del mes anterior, ¿qué sería? Lógicamente es un ingreso. La venta al contado también es un ingreso. Si nosotros cobramos, nosotros vendemos o prestamos un servicio y nos pagan con cheques, también es un ingreso. Entre los costos variables sería el pago a los proveedores. Si nosotros compramos y pagamos a los proveedores, entonces eso es un gasto variable. Entre los costos fijos, normalmente está el pago
del alquiler. Y nosotros contratamos ese servicio, sí, no tenemos instalación propia. El pago de los honorarios a los contadores, abogados. El pago de sueldos a los empleados. Agua, luz e internet son gastos fijos. Y como mencionamos, entre las inversiones, por ejemplo, el pago de una consultoría financiera, ¿qué podría ser? Es una inversión. Porque con eso, lógicamente, vamos a poder mejorar la ganancia de la empresa en el futuro. Y los movimientos no operacionales, aquí ya tenemos los nuevos préstamos, que es una entrada, y la amortización del préstamo, o sea, el pago del préstamo es una salida. Bueno, y de ahí ya, teniendo esta reestructuración, o sea, que a nosotros, es decir, el error común que se ve en los libros, de tener un saldo de caja y un detalle de ingresos y gastos, sin ninguna discriminación, lo vamos a corregir con esta reestructuración del plan de cuentas y ahí elaborar el plan de cuentas. No va a llevar mucho tiempo. Ahí, con nuestro software financiero completo, que que ya se le envía para la segunda reunión, se le envía ya el software incorporando el plan de cuentas. Nosotros miramos ese plan de cuentas y le hacemos algunas modificaciones, ya que un 95% ya está completo. Solamente algunas pequeñas modificaciones. Y eso nos lleva 15 minutos ya para toda la vida de la empresa. Solamente con el correr de los años vamos a ir a hacer pequeños ajustes. Ese es el único trabajo que hacemos al inicio. Bueno, después en forma automática, cada día, cada semana, cada mes, el sistema financiero completo nos da la estructura, nos da el flujo de caja conforme a una estructura perfecta. ¿Por qué hablamos de perfecta? Si nos da de esta forma, nosotros en segundos, en minutos podemos ver dónde está el problema. O está en los gastos variables, o está en los gastos fijos, o está en las inversiones, o muchas veces está en los movimientos no operacionales. Nosotros estamos dando ahora en un seminario que estamos dando esta semana, llamado de semana de aprendizaje. Ahí colocamos dos casos concretos de estructura perfecta del flujo de caja. En uno encontramos que el problema estaba en los gastos variables, que era una hamburguesería. Y en el otro, que era un hotel, encontramos que la empresa tenía una ganancia operacional adecuada, pero no veía el color del dinero. Imagínense, tenía la ganancia operacional que se requiere del 10 al 20%, como vamos a ver posteriormente, y el dueño no veía el color. Entonces el problema estaba en los movimientos no operacionales. O sea, la empresa estaba muy endeudada y consecuentemente pagaba muchos y salía mucho dinero en concepto de amortización de préstamos e intereses. Bueno, con eso entonces terminamos la estructura perfecta del flujo de caja. Esa es la parte fundamental en cuanto a finanzas. Gracias, señores.